Hermanos, que Dios les bendiga. Para continuar con nuestro devocional diario, para el día de hoy nos corresponde Apocalipsis 20. Y vamos a ver nuestro tema de hoy, la victoria es de Cristo. Cuando nosotros hablamos de victoria, para decir que hemos obtenido una victoria, nosotros antes tenemos que haber pasado ¿por qué? Por alguna dificultad, un problema, una necesidad, ¿cierto? Mire que hemos de pronto pasado por algunas batallas, por algunas guerras, en aquellas ocasiones, aquellas personas que luchaban, ¿cierto? Entonces mire que, en fin, son muchas cosas desagradables que a veces tenemos que pasar, obstáculos para conseguir algo, para conseguir un propósito, una meta. Entonces es necesario que pasemos por ellos para obtener una victoria. Si quiero conseguir algo, una meta, un propósito, ¿de qué tengo que pasar? Lo que decíamos anteriormente, ¿cierto? ¿Y es fácil? No, ¿verdad? Para muchos, muchas veces se nos facilita muchas cosas para poderlo conseguir. En ocasiones es algo difícil, pero ese triunfo, esa victoria, cuando nosotros, después de haber luchado, de haber pasado muchos obstáculos, miren que cuando ya obtenemos ese triunfo, esa victoria, para nosotros es momento de ¿qué? De alegría, de regocijo, de paz. Entonces mire que eso es algo muy hermoso y algo muy importante que nosotros hemos aprendido hoy en la vida en Cristo, que cuando nosotros peleamos en nuestras fuerzas, cuando luchamos sin la ayuda de Dios, igual no vamos a conseguir lo que queremos, o tal vez lo conseguimos pero no de manera correcta. Pero cuando nosotros luchamos, cogidos de la mano de Dios, vamos a ver esa victoria que de verdad va a tener buenos logros en nuestras vidas. Como decíamos, esa alegría, ese gozo que nosotros obtenemos cuando tenemos esa victoria, esa se la debemos de ver siempre ¿a quién? A Dios. Pero miramos muchas personas en el mundo que se vanaglorean diciendo que el triunfo es de ellos porque se han quemado las pestañas, tal vez estudiando, porque han luchado por conseguir ese trabajo, porque se han esforzado. Sí, nos hemos esforzado, pero la gloria siempre va a ser de Dios. Si hoy tenemos nosotros un hogar muy bien restaurado, un hogar muy en bendición, entonces mire que nosotros ha sido porque hemos tenido que poner de nuestra parte, pero no hubiera sido posible si hoy no hubiéramos conocido de Dios y nos rigiéramos bajo esas normas, bajo esas leyes. Tal vez no al 100% estamos seguros de que las estamos cumpliendo, pero mire que es un porcentaje muy alto el que hemos alcanzado hoy, tomados de la mano de Dios y cuando hemos avanzado por sus caminos, tratando de caminar en rectitud. Entonces mire que nosotros venimos a ser esos instrumentos en las manos de Dios. Tenemos guerras, tenemos batallas, pero Dios nos utiliza a nosotros para que podamos ganar esas batallas, pero tomados de Dios. Sin Él tal vez no lo podríamos hacer, porque como les decía anteriormente, tal vez lucharíamos en nuestras fuerzas y tal vez nos enredaríamos tanto que lo único que haríamos es empeorar las cosas. Entonces dejémonos usar y pongámonos en las manos de Dios. Seamos unas personas con disposición, porque todo lo logramos si nosotros tenemos amor y queremos luchar por esa victoria, por ese propósito. Vamos a ver algunos puntos. Dice, ¿cuándo somos victoriosos o cuándo podemos ver la victoria de Cristo? Vamos a ver en el capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 1 y el versículo 2. Dice, cuando declaramos por fe que Dios pelea por nosotros. Entonces decíamos, cuando no peleamos en nuestras fuerzas. Dice el versículo 1 y el versículo 2. Después vi un ángel que bajaba del cielo, llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. El ángel atrapó al dragón, a esa serpiente antigua, que el diablo o Satanás, y lo encadenó durante 1000 años. Miren que para aquellas personas que tal vez en el mundo, cuando nosotros asistimos a un templo, ¿sí?, asistimos a una misa en aquel tiempo, nosotros íbamos y los sacerdotes no nos leían de Apocalipsis, lo leíamos a nuestra manera, tal vez tomábamos la Biblia y yo era una de las personas que le tenía miedo a leer el libro de Apocalipsis. Cuando leía sobre esto que dice que después vi un ángel que bajaba y dice y a un abismo y la gran cadena dice que atrapó al dragón, entonces uno se imaginaba eso, un dragón grande, decían que el Apocalipsis hablaba sobre el fin del mundo, entonces yo me imaginaba un dragón grande, ¿cierto?, que iba a venir, que iba a salir de la tierra y que nos iba a devorar. Entonces mire que uno era el temor a este Apocalipsis, pero hoy quiere que el Señor nosotros renovemos eso malo que esté en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no va a ser, esto es algo simbólico, ¿cierto? Tal vez no va a venir ese dragón y va a venir a consumirnos y nos va a arrojar al abismo, pero mire que el Señor habla de una salvación, una vida eterna, que nosotros la tenemos que conseguir, pero aquí en la tierra, desde hoy, tenemos que aprender a hacer las cosas correctamente.
Mire que nos dice, ¿cuándo salimos de esa victoria? Nosotros hay una victoria muy grande que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Tenemos una victoria muy grande todavía por cumplir y que tal vez todavía no está completamente hecha, ¿cierto? Mire que nosotros dice esa gran victoria, ¿cuál es? La salvación y la vida eterna. Cuando nosotros somos victoriosos, dice, o cuando podemos ver la victoria de Cristo. En el versículo 1 y en el 2 nos dice, cuando declaramos por fe que Dios pelea por nosotros. Mire que aquí, lo que nos explicaban anteriormente, dice sí, o sea, nosotros no podemos decir que hay dragón, ahorita miramos un dragón aquí, pero en el mundo se miran muchas cosas en las que miramos hoy en día que Satanás está en este mundo, ¿cierto? Está y está tomando a aquellas personas. A veces muchas personas dicen, mira, donde hay contiendas, donde hay muchos problemas, donde hay mucha arrogancia, orgullo, envidia, prostitución, lesbianismo, homosexualismo, guerras, batallas. Mire que todas esas cosas se miran a diario aquí en nuestra ciudad, tal vez aquí en Colombia, en el mundo entero, y miramos que esas son ¿quién? Obras de Satanás. Entonces podemos decir que Satanás está suelto, ¿cierto? Cuando declaramos por fe, cuando estamos seguros que Dios pelea por nosotros, ¿nosotros qué hacemos? ¿Batallamos en nuestras fuerzas? No, porque no podemos ir a estas ciudades grandes donde están en guerras, en conflictos, sino que nosotros ¿qué hacemos? Buscamos el respaldo de Dios. ¿Y cómo lo buscamos? Por medio de la oración. Entonces decimos que somos victoriosos y utilizamos ese medio que nosotros tal vez no podemos llegar hacia esos lugares tan lejanos por medio de la oración. Como nos dice Sandra, debemos estar convencidos de que es Dios quien pelea por nosotros. El problema es que podemos llevar muchos años de cristianos y todavía a veces vivimos cargados, vivimos lamentándonos, peleando en nuestras fuerzas. ¿De qué sirve entonces saber que Dios pelea por nosotros y seguimos nosotros cargando ese peso en nuestros propios hombros? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta mañana entonces? Si tú estás convencido, convencida de que Jesucristo pelea por ti, entonces deja de preocuparte, deja de lamentarte, deja de estar luchando en tus propias fuerzas. Amén. Vamos a ver un segundo punto que nos dice cuándo somos victoriosos o cuándo podemos ver la victoria de Cristo. Vamos a ver el versículo 3, nos dice cuando somos valientes ante la tentación. El versículo 3 de Apocalipsis 20 nos dice, luego lo arrojó al abismo, lo encerró y selló la salida para que no engañara más a la gente hasta que pasaran los 1000 años. Después de los 1000 años será puesto en libertad por corto tiempo. Y miramos lo que decíamos anteriormente, ¿cierto? Hemos visto muchas cosas que son desagradables ante Dios aquí en la tierra y que nos afectan directa o indirectamente en nuestras vidas. Porque tal vez mire que hay muchas guerras, batallas en otras partes, homicidios numerosos. Entonces mire que eso es desagradable a Dios, pero nos afecta directamente a nosotros aquí, tal vez no, pero las personas están allá. Pero si sucediera aquí en nuestra ciudad, mire que estaríamos directamente implicados ahí y sería mayor el sufrimiento para nosotros. Pero mire que nos dice, el punto 3 nos dice, cuando somos valientes ante la tentación. Entonces nos dice, cuando no nos dejamos engañar, cuando no engañamos, cuando no abrimos puertas al enemigo. Y vamos a ver ese versículo 3 que nos decía, ¿no? Lo dice que lo arrojó al abismo, lo encerró y selló la salida para que no engañara más a la gente hasta que pasaran 1000 años. Después de los 1000 años será puesto en libertad. Tal vez hoy está rodeando, dice como ese león, ¿no? De rugiente, dice que habiendo a quien devorar, buscando a quien devorar. Y mire que cuando nosotros abrimos puertas al enemigo, el enemigo entra fácilmente y viene a dañar nuestra mente, nuestro corazón, queriendo arrebatar lo que Dios ha dado, lo que Dios nos ha puesto en nuestras vidas, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces mire que nosotros debemos ser valientes ante esa tentación. Cuando nosotros miramos, vamos afuera y se nos presentan muchas cosas, entonces mire que a nosotros no hacer lo que otras personas hacen, somos valientes. Y solamente esas personas valientes consiguen una victoria. Nosotros tenemos un propósito muy grande. Miramos en los colegios, simplemente cuando hay niñas. En estos días miraba en un colegio donde llegaban un grupo de niñas de otro colegio a agredir a otras niñas. Y miren que ellas se enfrentaban entre sí. Pero habían niñas en que querían apoyar a las de su propio colegio, independientemente. Pero mire que entonces esto era como una tentación, estaban que a qué horas querían defender al equipo de cada una. Entonces mire que nosotros, y yo le explicaba a una de ellas, les decía, eso, si usted agrede a otra persona, está cayendo y siendo partícipe de esas cosas desagradables. Y mire que nosotros también, hoy tal vez en nuestras vidas miramos
que están agrediendo a otra persona, y nosotros no vamos a ir y cogerla también de los pelos y tirarla al piso y seguir en esa guerra, en esa batalla, no. O sea, nosotros debemos ser esas personas razonables, ¿cierto? O sea, para eso existen autoridades, existen personas que pueden hacerlo. Igual nosotros nos ponemos también en ese problema tan grande. Mire, dice que somos valientes ante la tentación. Hay muchas cosas en nuestras vidas que llegan, muchos problemas a diario, y tal vez uno busca más la posibilidad humana para poder salir de esos problemas, pero cuando nosotros estamos cogidas de la mano de Dios, hay muchas cosas como cascaritas que nos quieren dejar caer, que son problemas que quieren que nosotros caigamos, y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros resbalemos y nos quedemos ahí, que ya no nos levantemos. Pero esa tentación, nosotros debemos vencer esa tentación. Cuando nosotros nos tentan con algo, mire que si nos ponen hoy un bocadillo, algo muy delicioso, pero con mucho apetito, que rico, entonces mire que nosotros también nos dice, no lo puedes consumir. Una persona que de pronto sufre de diabetes, una persona que de pronto sufre de alguna enfermedad, y le dicen, eso no lo puedes comer, y es lo más delicioso que hay frente a su mirada, y entonces no lo puedes comer. Si lo comes te vas a enfermar o te puede causar la muerte. Igualmente nosotros, hay muchas cosas en el mundo que tal vez nos tenta hacerlo, pero si nosotros no queremos caer en esa muerte espiritual, no queremos fallar, no queremos quedarnos allí, entonces más bien seamos valientes y digamos no y sigamos adelante. Solamente con esa valentía, al nosotros no ser tentados, al no tomar esa tentación, va a permitir que nosotros tengamos victoria en todo, tanto en lo secular como en lo espiritual. Hablamos algo al respecto de esos dos versículos. Dice que Dios ata a Satanás por 1000 años y se vive en paz, nadie vive en confusión, pero después vuelve y lo desata para que Satanás siga confundiendo a la humanidad. Y entonces hablamos algo, si Dios quiere que vivamos en paz y ya lo había atado, ya lo ha atado, ¿por qué lo vuelve a soltar para que siga confundiendo? Dios nos permite experimentar entonces ahí tiempos de bendición. Sabemos que los tiempos de Dios son muy diferentes a los de nosotros, no sabemos a qué equivalgan esos 1000 años que habla, pero sí podemos estar seguros de que tú y yo con Cristo hemos tenido momentos muy agradables, de mucha bendición. Dios nos permite conocer su bondad, su misericordia, y ahora es tu decisión y mi decisión si seguimos con Él o seguimos con Satanás. Por eso Dios lo ata por 1000 años para que la humanidad sepa lo que es vivir con Dios y lo que es vivir alejados de Satanás. Y lo vuelve a soltar para que la gente tome la decisión, sigue con Cristo o sigue con Satanás. Esa es tu decisión, esa es mi decisión, y cada uno de nosotros hace lo que quiere y Dios respeta esa decisión. Amén. Y con respecto a lo que dice nuestro pastor, vamos a ver el versículo 9, dice, el ejército de Satanás marchará a lo largo y ancho de la tierra y rodeará el campamento del pueblo de Dios, que es la ciudad que Dios tanto ama, pero caerá fuego del cielo y destruirá al ejército de Satanás. Lo que decía nuestro pastor, es nuestra decisión si seguimos a Dios o seguimos a Satanás, de parte de quién estamos y para dónde queremos ir. ¿Queremos una salvación o queremos condenarnos? Solamente depende de cada uno de nosotros. Vamos a ver un tercer punto donde nos dice la victoria. ¿Cuándo somos victoriosos o cuándo podemos ver la victoria? Cuando llevamos el mensaje de salvación, cuando llevamos ese mensaje de vida para edificar, para sanar, para levantar. Pero nosotros ¿cómo lo ponemos en práctica? Primeramente en nuestras vidas, ¿cierto? Vamos a ver el versículo 4, nos dice: después vi unos tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido el poder de juzgar. También vi las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio sobre Jesús y anunciar el mensaje de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca de la bestia en la frente ni en la mano. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Mire que fueron, dice, ciertos sacerdotes, esas personas que se dejaron utilizar por Dios, esos mensajeros. Entonces, cuando nosotros llevamos ese mensaje de salvación, mire que vamos a conseguir muchas victorias. Cuando nosotros en nuestro hogar, en el colegio, en el trabajo, aquí en la iglesia, afuera, en la sociedad, nosotros llevamos ese mensaje de salvación. Mire que hay muchas personas que están estancadas porque no han podido buscar una solución a sus problemas. Pero nosotros hoy nos dice el Señor, cuando llevemos ese mensaje de salvación, que es la palabra es un manual de vida en nuestras vidas.
Este manual trae un mensaje para que nosotros cada día seamos prósperos. Solamente cuando nosotros vivimos tomados de la mano de Dios y seguimos su mandato, entonces vamos a estar regidos unas leyes. Esas leyes nos van a llevar a nosotros ¿a dónde? Al camino de la salvación, ¿cierto? Pero si nosotros vivimos en rectitud, si hacemos lo correcto delante de Dios, y mire que nosotros tal vez podemos decir, sí, yo hago esto, yo no hago esto, nosotros está, ¿cierto? Tal vez nosotros al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no. Solamente Dios sabe nosotros qué estamos haciendo, qué estamos pensando realmente. Pero mire que entonces nos dice, cuando nosotros llevamos ese mensaje de salvación, podemos mirar la victoria de Cristo. Podemos mirar no solamente la victoria espiritual, sino esa victoria secular. Cuando hablamos con la verdad, cuando somos esas personas de testimonio. Porque mire que nosotros el mensaje lo llevamos no solamente de palabras, sino también con nuestro testimonio, con nuestra manera de vida. Entonces cada uno de nosotros podemos ser útiles en esa misión que Dios tiene o que Jesucristo tiene, que es salvar a todo el mundo. ¿Cómo puedo ser victorioso? Cuando me atrevo a hacer algo, y en lo espiritual no solamente puedo estar calentando en una silla en algún lugar llamado templo, sino que debo tener una vida participativa. Eso es lo que nos da un sentido a nuestra vida. Hay gente que espiritualmente dice amar a Dios, pero su vida no tiene sentido. Pronto se aburre, se desanima, ya no quiere saber de Dios, ya no quiere orar, ya no quiere leer la palabra. ¿Por qué sucede eso? Porque tiene una vida no activa espiritualmente. Pasa como en lo secular. Si tú eres una persona que no tienes una actividad, no tienes un propósito, no sabes qué hacer con tu vida, pronto va a llegar la rutina igual. No vas a tener ganas de vivir, no vas a tener ganas de hacer nada. Hay personas que se quieren morir porque simplemente su vida ya no tiene sentido, no tiene un propósito. En la vida espiritual, cuando yo comparto de las maravillas de Dios, hace que mi vida tenga un propósito y de esa manera también sea útil en el reino y tenga mi galardón también de salvación y vida eterna. Amén. Entonces estamos mirando que la victoria es de Cristo, ¿no? Y cuando somos victoriosos y cuando podemos ver la victoria de Dios. Como un cuarto punto dice, cuando creemos que la cobertura del Espíritu Santo, que la presencia de Dios tiene poder. Vamos al versículo 10. El diablo, el que engañó a esa gente, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Allí sufrirán día y noche para siempre. Mire que dice el diablo, el que engañó a esa gente será arrojado al lago de fuego y azufre. Mire que esa es una lucha, es una guerra. Aquí nos habla de una guerra espiritual, ¿cierto? Una guerra donde pelea Satanás y Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que Satanás es un ser espiritual, pero malo. En cambio Dios es un ser sobrenatural, hermoso, bello, bueno, con mucha misericordia, pero que el poder es de Dios. Y miramos nosotros, y algo mire muy semejante, en la que nos decían hace algunos días, nos daban un ejemplo donde decían, mire que el enemigo muchas veces se representa, utiliza personas para causarnos daño, a veces se manifiesta de otra manera, donde el enemigo te dice, se ríe de lo que estamos haciendo, pero cuando una persona se cubre con la sangre de Cristo y declara que Cristo tiene poder, mire que eso es algo sobrenatural, porque me decían, cuando yo nombraba esas palabras, esa persona se alejaba. Satanás utiliza personas para que te atemoricen, tal vez no te van a venir a decir cosas así que te causen miedo inmediatamente, como lo han pasado en algunas veces, donde Satanás se manifiesta a través de personas, utiliza para intimidar. Pero mire que muchas veces sí, vienen personas que nos dejamos utilizar por Satanás para causar daño, para formar problemas, contiendas, pero mire que nosotros dice que somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces no permitamos que nos utilice el enemigo, que nos utilice Satanás para causar daño y destrucción. Entonces mire que nosotros dice que somos victoriosos cuando creemos que la cobertura del Espíritu Santo, somos victoriosos cuando creemos que la presencia de Dios está en nuestras vidas y que Él es el que tiene el poder para hacer, para vencer, para darnos lo que nosotros y cada uno necesitamos y necesitamos y que anhelamos. Satanás no resiste la presencia de Dios y por lo tanto donde está Dios, donde está el Espíritu Santo, Satanás no puede hacer nada. Él huye no por nosotros, sino por la presencia de Dios. Por eso qué bueno que cuando nosotros en nuestro hogar, nosotros lo cubrimos, cuando nos dice Sandra, cuando cubrimos con la sangre de Cristo es mucho más que simplemente una frase de cajón, es mucho más que simplemente decir la palabra como algo mágico, sino cuando yo digo que me cubro con la sangre de Cristo, estoy diciendo yo acepto la cobertura de Dios, y cuando yo acepto la cobertura de Dios estoy diciendo yo me someto a su gobierno,
yo me someto a lo que Él me mande. Por lo tanto, si en mi hogar yo estoy convencido de que está el Espíritu Santo, yo estoy convencido de que en mi casa está la presencia de Dios, ¿qué cosas inmundas pueden pasar? Ninguna, porque Satanás no puede estar donde está Dios. Hay cultos donde más se le rinde culto al diablo y más la gente está pensando en el diablo y en el poder del diablo que en el poder de Dios. Si estamos alabando a Dios, si estamos glorificando a Dios en ese lugar, solo hay cabida para Dios. Y si en tu corazón y en el mío solo hay cabida para Dios, el enemigo nada puede hacer en nosotros. Amén. Y vamos a ver un quinto punto donde nos dice cuándo somos victoriosos, cuándo podemos ver la victoria de Dios. Nos dice cuando comprendemos que así como luchamos por una victoria secular, deberíamos luchar por esa victoria espiritual. ¿Cuál es esa victoria más grande que decíamos al inicio que buscamos nosotros? La salvación y la vida eterna. Miremos que nosotros en nuestras vidas tenemos muchas victorias, tenemos a diario, podemos tener dificultades, problemas, grandes, pequeños, pero tenemos muchos. Tal vez a diario una, tal vez para otros 2, 3 o más, semanalmente, todos los días. Tal vez nosotros no podemos decir, ya se acabó este problema y listo, ya, dejamos de sufrir. No, todos los días tenemos que enfrentar diferentes problemas, dificultades. Pero miramos que en algunas salimos victoriosos, más fácil que en otras. Pero entonces mire que nosotros, depende de nosotros, no darnos por vencidos, luchar por lo que anhelamos, luchar por lo que... Y mire que acá nos habla de una victoria muy grande, que es la salvación y la vida eterna. La salvación, eso no es algo que se consigue ya. Muchos de nosotros llevamos una vida ya diferente a la que vivíamos antes, en la vida en Cristo. Llevamos cuántos años, tal vez para unos meses, para otros años, muchos, otros más que otros. Pero miramos que tal vez somos perfectos, no, ¿cierto? Tal vez digamos, yo ya tengo ganado el reino de Dios, yo ya soy salva. Mire que no, porque a diario tenemos que enfrentar muchas cosas, tanto en lo secular como en lo espiritual. Hoy sí, nosotros conseguimos muchas batallas, tenemos muchas batallas, conseguimos muchas victorias en la vida secular, pero mire que esa batalla que tenemos para conseguir la salvación y la vida eterna es una lucha aún más grande, y tenemos que cada día estar batallando con eso. Entonces mire que nosotros nos dice, si comprendemos esa victoria de Cristo, nosotros miramos la victoria de Cristo ¿cuándo? Cuando nosotros disponemos en nuestro corazón querer hacer la voluntad del Padre, cuando aceptamos sus mandatos, cuando estamos tomados de la mano de Dios y cumplimos lo que está establecido en la ley de Dios. Miramos desde el versículo 12 al 15, nos dice, del capítulo 20 de Apocalipsis: vi enfrente del trono los muertos grandes y pequeños. El libro de la vida estaba abierto junto con otros libros. Los muertos fueron juzgados por sus obras, las cuales estaban escritas en los libros. El mar, la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que habían en ellos, y todos fueron juzgados por sus obras. Luego la muerte, el Hades, fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y mire que tal vez, les decía al principio, cuando leía yo Apocalipsis y hablaba sobre esto, yo le tenía mucho miedo, porque decía que si nosotros, Dios era que iba, como decíamos, vamos a estar haciendo una fila, y el que se condena, pues decíamos, allá abajo hay un río con lava y eso está pero candente, y allá nos vamos a quemar, y el que no, pues se fue directo al cielo a gozar de ella, de una plenitud tan hermosa que muestran, ¿no?, en esas imágenes, como conocíamos nosotros antes, porque no conocíamos de la verdad que tenemos que hoy luchar por esa salvación. El hacer una buena obra pensábamos que ya teníamos ganado el cielo, pero miren que no es así. Nosotros tenemos que batallar con muchas cosas aquí en la tierra para poder conseguir esa victoria, para poder conseguir la salvación y la vida eterna. Hoy tenemos muchas guerras, muchas batallas, pero la de la salvación y la vida eterna está todos los días allí, ¿no? Entonces tenemos que nosotros luchar para poderla conseguir, porque eso es algo que nosotros tal vez no es algo muy diferente a los problemas que tenemos hoy. Porque una vez que ya nosotros hayamos terminado todo nuestro recorrido aquí en la tierra, mire que solamente nos queda esperar a que Dios venga a juzgar. Entonces mire que si nosotros queremos tener esa gran victoria, así como tenemos que tener muchas victorias aquí en la tierra, en la vida secular, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar. Entonces nos dice que esa salvación y la vida eterna es una victoria muy grande, que cada día tenemos que luchar por ella. Pastor. Tanto en lo espiritual como en lo secular siempre tenemos que luchar para poder lograr algo importante en nuestra vida. Y hemos hablado algo, entre más importante sea eso que quiero lograr, el esfuerzo será mucho más grande. La salvación es
gratis, y esa es la constante discusión que hay en el mundo, es gratis. Por lo tanto, de la lucha que nos explica Sandra, no es luchar por obtener la salvación, porque obtener la salvación es gratis, ya lo hizo Cristo, Él pagó por nosotros. Nosotros, ¿por qué luchamos entonces? Por conservarla, que es muy diferente, aunque algunos todavía siguen insistiendo que no se pierde. Si a ti te regalan un celular y tienes que transitar por un lugar que es peligroso, a ti te regalan el celular, ¿cuánto te costó ese celular? Nada. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer al pasar por ese lugar que sabes que es peligroso? Cuidar. No te costó nada, pero lo tienes que cuidar, porque van a haber algunos que te lo van a querer quitar. Muchas formas nos pueden quitar ese celular, unos a la fuerza, que te lo quieren robar, otros con engaño, te pueden ofrecer uno de menos calidad y darte miles de razones para cambiártelo. Ahí te lo quieren quitar también, pero en base a engaños. O simplemente tú sacas tu celular, te pones a hablar con él, después sacas otras cosas de tu maleta, lo dejas ahí en la banca donde estabas, te vas y lo olvidas y lo pierdes. Aunque fue gratis el celular, pero te lo pudieron haber quitado a la fuerza, te lo pudieron haber quitado por engaño o lo pudiste haber descuidado. Y así mismo es la salvación. Tenemos que luchar por mantener esa salvación. Cristo pagó, Él ya dio un precio, pero nosotros tenemos que mantenernos, porque si nosotros nos alejamos y volvemos al mundo y nos olvidamos de Dios, es como haber olvidado ese celular que no nos costó nada, pero que ya no lo tenemos. Amén, pastor. Entonces miramos nosotros 5 puntos donde dice que la victoria es de Cristo. Entonces nos dice, ¿cuándo somos victoriosos? Cuando declaramos por fe que Dios pelea por nosotros, cuando somos valientes ante la tentación, cuando llevamos el mensaje de salvación, cuando creemos que la cobertura del Espíritu Santo, que la presencia de Dios tiene poder, y cuando comprendemos que así como luchamos por esa victoria secular, tenemos que luchar por seguir conservando la salvación y la vida eterna. Para concluir, nos dice, para conseguir algo debemos esforzarnos. Dios hace lo imposible, nosotros lo posible. Somos victoriosos cuando comprendemos que es Dios que nos da la victoria, cuando no nos vanagloriamos, porque la gloria y la honra siempre será para Dios. Los 5 puntos que nombramos anteriormente, dice, todo pasa, muchos problemas pasan, dificultades vienen y van, pero cada día algo nuevo por conseguir, pero la salvación y la vida es una lucha que a diario hay que seguir adelante sin cesar, debemos cesar. Mire, y decimos algo, y está escrito en la Biblia, que el enemigo ha venido ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Pero Dios tiene el poder para romper eso. Dios tiene en sus manos y nos tiene a nosotros aquí, hoy, como esas personas, para guerrear y para no darle el poder a Satanás, sino para nosotros somos instrumentos, ¿cierto? Y Dios nos utiliza a nosotros, ¿para qué? Para obtener la victoria. Amén. Amén. Bien, con Cristo somos más que victoriosos. Cristo pelea por nosotros, pero nosotros igual tenemos que prepararnos, igual nosotros tenemos que luchar. Jesucristo no quiere personas inútiles, Jehová no quiere personas inútiles. En el momento en que Dios pelee totalmente por nosotros y nosotros no hagamos nada, simplemente nos convierte en inútiles, que es lo que muchas veces muchos de nosotros como padres hacemos. Les hacemos totalmente todo a nuestros hijos y simplemente los mediocrizamos. Por lo tanto, estar con Cristo no significa estar libre de luchas, estar libre de problemas. Estar con Cristo significa que aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, siempre saldremos victoriosos. Antes de estar con Cristo ya estábamos derrotados porque no teníamos ganas de luchar, no teníamos ganas de seguir adelante. Ahora con Cristo, aunque tenemos los mismos problemas, pero ya tenemos un aliciente, ya tenemos una razón por la cual luchar y sabemos que Cristo está con nosotros y nos prepara cada día. Así que, por lo tanto, si tú has tomado la decisión de seguir a Cristo, no creas que los problemas se te van a acabar, pero sí ten la plena seguridad de que ahora ya no estás solo y que esos problemas no van a poderte doblegar y vamos a salir victoriosos. No importa cuántos problemas, cuántas dificultades tengamos, siempre saldremos victoriosos. Ese es el mensaje de esta mañana.
Los esperamos el día de mañana, si Dios lo quiere, en nuestros 2 cultos de las 9 de la mañana y 11:30 de la mañana. Estaremos emitiéndolo por nuestro canal de televisión. Los esperamos. Que Dios los bendiga.